Salmo número 95. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. Porque Jehová es Dios grande, y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Porque él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado, y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación, y dije, pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Muy buenos días, hermanos, tengan todos ustedes. Hoy tenemos el mensaje, si Dios quiere, viviremos. Y en meses pasados se había hablado, la gente decía que este virus, decía la gente no existe, que es un experimento, que es una mentira con intereses económicos, y pues que era una estrategia para establecer un nuevo orden mundial y para controlar también la natalidad mundial y tantas cosas que hemos escuchado que estamos en la realidad. Hoy estamos en la realidad. Mucha gente ha fallecido a causa del COVID y, hermanos, la verdad, nadie queremos morir, nadie quiere morir, pero esta pandemia ha mostrado el terror, vamos a llamarlo así, el terror a la muerte, no temor, terror. Y hermanos, yo sé que estoy hablando con gente madura en la fe y puedo decirle con todo mi corazón que la mejor cosa que le puede suceder a un cristiano, a un creyente, es su muerte, porque es una bendición, es un descanso y tiene valor para Dios. Y cuando ya pensamos nosotros así, en vez de tener miedo a la muerte, podemos prepararnos sabiendo que estaremos muchísimo mejor, sabiendo que estaremos con Cristo, sin pecado, sin dolor. Mire cómo dice la palabra ahí en Filipenses 1, 22 y 23. Vamos a leer esta parte, permítame, se me olvidó ponerme el micrófono, pero ahorita continuamos con este pasaje. Ahí en Filipenses capítulo 1, Filipenses 1, 22 y 23. Vea cómo dice la palabra de Dios. 1, 22 y 23. Mas si el vivir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y luego dice el 22, mas si el vivir en la carne, recuerden que es el apóstol Pablo quien está escribiendo esto, resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Ahora pongamos atención, hermanos, a las siguientes palabras, lo cual es, ¿qué dice? No dice ni mucho, dice muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Hermanos, desde el mes de
marzo del año pasado, esta pandemia ha creado, como dije hace un momento, esta pandemia ha creado un espíritu de pánico, un espíritu de miedo, aún en los cristianos, aún en los hijos de Dios. Hablar de la muerte no es nada fácil, hermanos, no es nada fácil. Quien quiere hablar de eso, mejor escriba el tema, y nadie quiere hablar de la muerte. Todos nos cuidamos precisamente para vivir. Pensar en la muerte de un ser querido pues nos causa pánico, y esta pandemia nos ha demostrado la fragilidad de la vida. Personas con las que ustedes estaban platicando un día y a la semana ya no están. Es una situación terrible. Mi hermano Uriel, mi hermano carnal Uriel, fue a reparar una computadora la semana pasada a la casa de mi hermana Tere Martínez. Algunos de ustedes la han de conocer. Y 2 días después nos avisaron que pasó a la presencia de Dios en esta semana. Eso fue el día martes. Día lunes, mi hermano Rubén Muñoz, también su hijo César, también fue llamado por Dios. Una de las cosas que nos ha dejado a nosotros esta pandemia es terror. Y quisiera yo decirles algo, hermanos, con respecto a este tema. Como dije hace un momento, hablar de la muerte no es sencillo. Pero yo creo que nosotros, los cristianos, debemos enfrentar este tema con la máxima naturalidad. Las personas que más sufren ante la pérdida de un ser querido son aquellos que no quieren hablar del asunto. Y es necesario, es importante afrontar estos temas, solo que en muchos lugares prefieren no hablar de ello. Y me gustaría, hermanos, que viéramos qué dice el apóstol Pablo acerca de todo esto. Mira, ahí en Filipenses capítulo 1, versículo 23 que acabamos de leer, dice que al partir, o sea, morir y estar con Cristo, es muchísimo mejor. En estos meses, desde que empezó la pandemia, hemos escuchado de hermanos en Cristo, de familiares, amigos que han perdido la vida por causa de este virus, del COVID. Y yo obviamente entiendo el apego a la vida, yo entiendo el apego a la familia, pero a veces nosotros los cristianos vivimos como si fuéramos a ser eternos en el mundo. Y mire, si lo que vemos en este versículo 23 de Filipenses lo hubiera dicho Timoteo o lo hubiera dicho Pedro, pues sería aceptable. Pero ¿por qué las palabras de Pablo tienen mayor peso? ¿Sabe por qué? Porque él fue, porque él estuvo ahí. Vea cómo dice el versículo 2 de Segunda de Corintios capítulo 12. Un poquito más atrás de donde estábamos. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, sí, en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo y vio cosas inefables, cosas que el hombre no puede expresar. Por eso dice en el versículo 23 de Filipenses que leímos hace un momento, yo estuve allá y estar con el Señor es muchísimo mejor, y esa debe ser la actitud también de nosotros los creyentes. Por eso debemos entender esta realidad que estamos viviendo, que estamos pasando,
Por supuesto que nos duele muchísimo la pérdida de un ser querido, pero debemos de entender, hermanos, que el Redentor que se entregó en la cruz del Calvario por nosotros nos va a estar esperando en la gloria. Claro que sentimos tristeza por la pérdida de un ser querido, pero nosotros lo vemos con una actitud diferente, porque sabemos en dónde está la persona y porque sabemos que estar con el Señor, como dice el apóstol Pablo, es mucho más mejor que estar aquí en este mundo. Y de verdad se los digo, hermanos, yo he visto en esta pandemia a gente con terror, con miedo, y por supuesto que debemos de ser prudentes, no digo que no, y claro que sí, debemos de seguir cuidándonos. Esa es una de las cosas que esta pandemia nos ha enseñado, que Dios puede detener el mundo cuando Él quiera. Hace un momento leímos allá en el Salmo 95, leímos la palabra de Dios en el Salmo 95 y mire cómo dice. Vamos a ver del versículo 3 al versículo 5. Salmo 95, del versículo 3 al 5. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo? Estaba leyendo el 94. El 3 al 5. Porque Jehová es grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyos también son el mar, pues Él los hizo. Y mis manos formaron la tierra seca. ¿Lo ven, hermanos? Cuando Dios puede detener al mundo, cuando Él quiera, lo puede detener. En los tiempos de Noé, la gente, lo dice la palabra, vivían como querían, hasta que Dios intervino. La gente hacía lo que quería, hasta que Dios intervino. Dice allá en la palabra de Dios, en el Evangelio de Mateo, según San Mateo, capítulo 24, 37, Mateo 24, 37, y vamos a leer hasta el 39, hermanos. Vean cómo dice la palabra de Dios. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. 38, porque como en los días antes del diluvio, ¿qué hacían? Estaban comiendo y bebiendo, casándose, dando en casamiento. ¿Hasta cuándo? El día que Noé entró en el arca. Vamos a ver el versículo 39, que dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Entonces, hermanos, en los tiempos de Noé, la gente vivía como si no pasara nada. La gente vivía su mundo. Dice que bebían, comían, se casaban, tenían fiestas, tenían orgías, hasta todo lo que ellos querían. Dice, hasta que Dios interviene. Y eso nos enseña la pandemia. Dios puede detener el mundo cuando Él quiera. Los tiempos de Noé eran de muchísima maldad, igual que los tiempos de ahora. Eran tiempos de prosperidad, eran días de placer, la gente bebía, tenían distracciones, igualito que en los días de hoy. Y también tenían indiferencia al mensaje, porque decían, Noé está loco. En nuestros días, si el domingo amaneció soleado, vamos al culto. No, vamos al partido de fútbol. El domingo está bonito, vamos al culto. No, vamos a Chapultepec. No, vamos con la familia a distraernos, a divertirnos. Por eso el versículo 39 dice que no entendieron, no entendieron hasta que vino el diluvio. Los tiempos de Sodoma, los tiempos de Gomorra, la gente vivía como quería hasta que Dios intervino.
En Egipto, por ejemplo, el faraón, la gente vivía como querían. 9 plagas no fueron suficientes, se necesitó de una 10ª plaga con la muerte de su primogénito. La gente vivía como quería, hasta que Dios intervino. Antes de esta pandemia, hermanos, teníamos vidas normales, hasta que Dios intervino. Se cerraron aeropuertos, se cerraron las escuelas, se cerraron restaurantes, se cerraron los bares, se cerraron estadios, fronteras, se cerraron los centros comerciales y se cerraron las iglesias también. Todo el mundo vivía como quería, hasta que Dios intervino. Y ya lo vimos, que Dios puede detener el mundo porque Él es Dios. Él es Dios de los dioses. Otra cosa más, hermanos, Dios controla los tiempos. ¿Sabe qué? Nosotros perdimos el control el año pasado. Perdimos el control de nuestras agendas, de nuestro calendario. Este pasaje de Santiago me encanta. Mire cómo dice ahí en Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Perdón, hermanos, es Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 13. Dice la palabra de Dios: vamos ahora, los que decís, hoy iremos a tal ciudad. Hermanos, la sociedad femenil de ahí de nuestra congregación, Mujeres de Gracia, tenían su culto de aniversario en marzo del año pasado, justo 8 días antes de que nos mandaran a confinamiento. Teníamos programados los cultos de la Semana Santa, teníamos agendas ya algunas fechas para hacer cultos especiales junto con la Iglesia San Pablo. Desde enero hasta diciembre teníamos ya nuestra agenda. Ya teníamos la fecha para nuestra participación en el aniversario de San Juan Apóstol. Ya estaba todo arregladito y ellos, esta congregación también ya estaban haciendo sus preparativos hasta que Dios dijo: ¡Ey! ¿A dónde van? ¿A dónde dice que van? ¿Por qué? Porque esta pandemia nos ha enseñado que Dios controla los tiempos, no nosotros. Todo el mundo tenía su agenda llenita. Y voy a hacer esto, y voy a ir allá, voy a ir acá, y voy a ver a mi sobrina nieta cuando nazca en España, a su niña, y voy a estar allá. Todos teníamos planes. Y voy a ver que no sé a quién, y voy para allá, para acá. Y Dios dice: a ver, ¿para dónde dijeron que iban? Dice este versículo de Santiago 4, que vamos a verlo ya, hermanos. Santiago 4, versículo 13. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Santiago 4, 13. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a la ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Versículos 14 y 15. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir: y mire, aquí está lo bonito de este mensaje. Vea cómo dice: si el Señor quiere, viviremos. ¿Cómo se llama este mensaje? Y viviremos y haremos esto o aquello. Qué hermosa es la palabra de Dios y qué gran verdad es esta. Los calendarios se modificaron, las reuniones se cancelaron, los viajes se suspendieron.
Mi concuño ya había planeado venir en diciembre a pasarse unos días por acá en México con la familia. Él vivía en la ciudad de León, Guanajuato. No llegó, tuvo problemas con su diabetes y el coronavirus y ya, no llegó. Y así les puedo mencionar muchos casos de personas que tenían pues ya planeado su calendario, su agenda. ¿Y qué pasó? Dios dice, ¿para dónde dice que ibas? Todos sabemos que esto de la pandemia, hermanos, es mundial. Muchas personas que salieron de sus casas y no podían regresar a su país porque cerraron los aeropuertos. Y cosas así, por el estilo. Están a las puertas también, por ejemplo, las Olimpiadas de allá de Japón, en Tokio, están a punto de ser canceladas por completo. Entonces yo pregunto otra vez, ¿qué nos enseña, hermanos, esta pandemia? Que Dios controla los tiempos y no nosotros. Que Dios puede decirnos a dónde dices que ibas, qué es lo que dijiste que ibas a hacer. Y esto que estamos viviendo, como ya les dije, no es solamente aquí en México, es a nivel global, a nivel mundial. Entonces, en primer lugar, esta pandemia nos enseña la vulnerabilidad que tiene el hombre. Es decir, un día estamos, otro día ya no estamos. En segundo lugar, nos enseña que Dios puede detener el mundo cuando Él quiera, porque Jehová es grande y rey de todos los dioses, porque es su mano la que maneja las profundidades y las alturas, las montañas, los mares, todo. Así dice su palabra. En tercer lugar, dijimos que Dios controla los tiempos. Y otra lección que hemos aprendido también de esta pandemia es una nueva forma de hacer la iglesia. Y acompáñenme a la lectura ya en la segunda carta a los tesalonicenses, y vamos a ver mejor la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5. Me andan fallando ahora las citas bíblicas, hermano, no sé qué pasa. Primera Tesalonicenses 5, 1 al 4. Capítulo 5, del 1 al 4. Vamos a leer la palabra de Dios que dice así: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Y hermanos, hermanas, es bien importante esta nueva forma de hacer iglesia, porque la iglesia nunca debe ser un sustituto de nuestra relación personal con nuestro Dios. La iglesia es el medio. Dios nos ha regalado y nosotros podemos poner los dones que Él nos dio para honrarlo, para glorificarle. Esa es la iglesia. Un cristiano consagrado, un cristiano entregado a la fe, sabe que nosotros no vivimos para nosotros mismos. Los principios bíblicos son y enseñan esto. Nosotros vivimos para Dios, no para nosotros mismos. Y si vivimos, dice la palabra de Dios, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea pues que vivamos o que muramos, ¿qué dice la palabra? Somos del Señor. Eso se demuestra de cómo vivimos diariamente nosotros. No solamente cuando estamos atravesando
por algún problema, sino en nuestro diario vivir, con nuestro compromiso con Dios, nuestra fe. Cada día la iglesia es el complemento nada más de la vitamina. Yo lo veo en el grupo de mujeres, por ejemplo, que manejan por medio del WhatsApp, cómo se envían saludos, se mandan devocionales, nos podemos nosotros saludar y orar unos por otros, pero la iglesia no debe ser el plato fuerte. El plato fuerte es su comunión con Dios, es su relación con Dios en ese momento. Que cuando usted apague su teléfono, se ponga a leer la Biblia, aunque sea un versículo, para que Dios le hable al corazón en ese tiempo especial entre usted y Dios. Cuando usted realmente se mete a la palabra, cuando realmente usted se siente a los pies de Jesús, es cuando usted tiene esa comunión con Dios y Dios le habla y usted disfruta ese momento tan especial todos los días de su vida. Y no es necesario estar meramente en crisis o en el peor de los problemas para poder hacerlo. Lo que nos está enseñando esta pandemia es un nuevo estilo, una nueva forma de hacer iglesia. Ahorita no podemos depender de la iglesia para nuestro desarrollo espiritual. Hemos aprendido a recibir ahora la palabra de Dios por medio de redes sociales y buscar a Dios de un modo personal. Porque esta situación, hermanos, de veras es complicada. Al principio de este mensaje les comenté que nuestra hermana Tere Martínez pasó a la presencia de Dios. Eso fue durante la semana, el día martes. Pues el día de ayer su hermano René tuvo que ser llevado al hospital en una ambulancia encapsulado también por el COVID. Y hermanos, yo entiendo que ya quisiéramos nosotros ya estar en la congregación realizando, se extrañan mucho los cultos como antes, pero ahorita no se puede. Me he encontrado hermanos en la puerta que viven ahí cerca de la congregación preguntándome ¿para cuándo abrimos? No podemos, hay vigilancia de la alcaldía de Iztapalapa para ver quiénes están fuera de orden, pues para clausurar los lugares. Pero lo que ya comentamos es una forma de hacer iglesia. Esta pandemia también nos ha enseñado ver la diferencia entre los que tienen una religión y los que tienen una fe. Ahí en Mateo capítulo 7, versículo 21, Mateo 7, 21, ahora sí dije bien la cita. Yo creo que estos versículos que estamos viendo no deberían pasarse por alto jamás. Porque este versículo que vamos a leer puede condenar a personas que creen que son cristianos. Hermanos, predicar el evangelio, hablarlo es una cosa diferente a vivirlo. Y es eso, que la gente vea la hermosura de Cristo que hay en nosotros. Vamos a ver lo que dice este versículo 21 de Mateo capítulo 7. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, yo tomo mucho en cuenta el trabajo de los hermanos, el trabajo de los ministerios, de los que están y de los que ya no están porque se fueron a alguna otra iglesia. Pero yo tomo en cuenta la hermana que limpia los baños, por ejemplo, la limpieza de la nave, la limpieza del salón social, de la cocina, y de ahí obviamente los hermanos de
evangelismo y todos los otros ministerios, los hermanos de la directiva, etcétera, todos. Pero ahora vamos a nuestra ausencia de la congregación. Claro que ahorita no podemos congregarnos, pero ahí viene el pero. ¿Cuántos se estarán escudando en esta excusa para no acercarse a Dios? Yo tengo mucha comunión con Dios todos los días. Mis oraciones, mis alabanzas, llego en la tarde, me pongo mis audífonos, escucho mi música, escucho algunas predicaciones y hermanos, mi vida es el Señor, pero no sabría cómo vivir si no estoy en la casa de Dios los domingos. Imagínense cómo nos ha pegado todo esto a todos los que nos gozamos de estar en la casa de Dios los domingos. No acostumbrados, que es una cosa muy diferente. Eso ya cambiaría el contexto. Dije gozosos. En la vida cristiana el descuido espiritual es fatal. Lo comentamos hace algunos días, mi hermano Osvaldo y su servidor, porque pues hemos estado demasiado conchudos como iglesia en estos tiempos de pandemia. Y es cuando más nosotros tenemos que predicar el Evangelio. ¿A cuántos le ha predicado usted durante este tiempo de pandemia? Desde que empezó la contingencia. ¿A cuántos? Esa es la diferencia entre los que tienen una religión y una fe. Porque el que tiene una religión dice, ay, el hermano Rubén y el hermano Osvaldo tienen sus ideas. Y dejan el predicar del Evangelio para mañana, y nunca lo hace. Y el que tiene una fe no puede quedarse callado, porque lo hace una necesidad que tiene su alma. Y no entienda esto como si lo quisiéramos molestar. Trátelo usted con Dios directamente. Póngase en el espejo espiritual, porque no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Hermanos, ojalá que los que nosotros que tenemos fe, prediquemos la palabra de Dios y que no vaya a ser una religión. ¿Y qué significa tener una religión? Significa que los padres enseñaron a sus hijos que hay que tener respeto por las cosas de Dios, tener respeto por las cosas de Dios y asistir a la iglesia, aunque sea una vez al año. Eso es tener una religión. Pero la fe no la conoce. A Dios no lo conoce. Tengamos mucho cuidado con esto, hermanos, porque esta pandemia es zarandear el árbol donde van a caer muchos frutos. Y en esa zarandeada es en donde nos vamos nosotros a dar cuenta quién cree verdaderamente en Dios y quién no. Y lo más triste, hermanos, es que en esta pandemia también vamos a ver gente que aunque se estén muriendo, no se van a arrepentir. Miren lo que dice ahí en Apocalipsis 16:11. Vea lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis 16, versículo 11. Y blasfemaron contra Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El evangelio real, el evangelio sano, el evangelio bíblico no es conocido, no es popular. La gente va a preferir siempre hacer otra cosa que buscar a Dios. Termino diciendo, hermanos, que cada juicio que Dios ha mandado en la historia posee 4 cosas. Cada juicio de Dios
que ha mandado a este mundo posee 4 cosas. Número 1, un mensajero, siempre. Y cuando digo un mensajero, pues pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser varios, pero Dios siempre tiene un mensajero. Noé fue el mensajero de aquel entonces. Jonás fue el mensajero allá en Nínive. Dios siempre tiene un mensajero en las iglesias. Los pastores son los mensajeros en estos tiempos de pandemia. Los mensajeros diciendo a la gente, arrepiéntanse. Si ustedes se fijan, mis mensajes últimamente, en los últimos domingos, están más enfocados al evangelismo. Por eso les dije el domingo pasado, compartan con conocidos o con familiares estos mensajes. No para que aumente mi rating, ¿cómo le llaman? Mis links o no sé. Miren, hermanos, aunque fueran solo 10 personas los que vean y oigan este mensaje, pero si hubiera uno solo que se arrepienta, ese sería motivo para que haya fiesta en los cielos, para que haya gozo en el cielo. Eso yo no sé si no le emociona a usted. A mí sí. Número 2. Después del mensaje viene una advertencia, mucho cuidado. En los tiempos de Noé se les llamaba al arrepentimiento porque Dios iba a acabar con la humanidad. Y la gente decía que Noé estaba loco y la gente vivía como querían. ¿Qué les importaba en aquel entonces la gente? El evangelio, nada. Y Dios tiene un mensajero y Dios tiene una advertencia. Esa advertencia es cuidado. En tercer lugar, Dios tiene un tiempo de gracia. En los tiempos de Noé se les llamaba al arrepentimiento. Fueron 120 años, que fue el tiempo que le tomó a Noé construir el arca y que predicó la palabra de Dios para que se arrepintieran. Pero como en todo, la gente prefiere hacer su vida, hacer sus cosas contrario a lo que Dios les dice. Y de esos hay muchos. Y en cuarto lugar, el cumplimiento, es decir, de que va a llegar, de que llegará el juicio, llegará, hermanos. Y Noé se la pasó 120 años diciendo, va a venir una lluvia tremenda como nunca ustedes han visto. Y si no entran en el arca que Dios me dijo que construyera, van a morir irremediablemente. La gente no quiso. Prefirieron irse al parque los domingos, hacerse unos pollos asados, unas carnitas, pasarla bien, y les decíamos, hermanos, vengan a la iglesia. La gente dice que somos fanáticos, que porque la escuela dominical a las 10 de la mañana, que la reunión de jóvenes, que culto a las 11, que culto a las 5, que los miércoles culto también, que las mujeres, que la oración, que quiera predicar. Hermanos, estamos en tiempos de pandemia. Mucha gente se está muriendo, pero la vida espiritual está por encima de todas las cosas. Nosotros los que vivimos en la fe esperamos que todo vendrá por añadidura, como dice su palabra, cosas buenas. Y espero que en el nombre del Señor un día, hermanos, terminen todas estas cosas. Pero vale la pena que reflexionemos acerca de todo lo que Dios nos ha dicho en esta hora. ¿Qué tan fuerte es mi fe en el Señor, Creador de los cielos y de la tierra? ¿Qué tan grandes son mis convicciones en esta palabra que nosotros conocemos? Hermanos, no me queda más que alabar a nuestro Dios, porque en estos tiempos difíciles Él nos ha guardado, Él nos ha cuidado, y acuérdese que los dones que Él nos dio no son para guardarlos en la casa, sino para edificar a otras personas.
predique la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor, que hemos escuchado de parte de ti, Señor, de tu palabra. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a entender hasta dónde nosotros, Señor, tenemos que extender tu evangelio a la gente que nos rodea. Gracias, Señor, porque nos has librado de muchas formas, Señor, en este tiempo, en este año que llevamos ya casi de confinamiento. Y, Señor, te pedimos que tú nos des fe, nos aumentes la fe en nuestro corazón, Señor, para poder seguir adelante en tu camino, Señor, y que no dejemos de congregarnos, aunque sea por medio de estas redes sociales, Señor, que de esta tecnología que tú nos has dado para poder comunicarnos. Bendice a mis hermanos, Señor, que se encuentran en alguna enfermedad, que tú, Señor, los libres de todo mal. Bendice la vida de nuestros hermanos de la congregación Getsemaní. Tú conoces a cada uno de ellos, Señor, y los tienes en el hueco de tu mano. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo, mi Salvador. Amén. Hermanos, pues que Dios les bendiga. Estamos seguros que estos tiempos van a hacer que se separe lo bueno de lo malo. Solamente tenemos que pedirle al Señor que Él lo haga así. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Hasta la próxima.